Se pone a disposición entonces las actas primera y segunda de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Hola. Bien, gracias. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 13.676 del abogado oficial mayor de Secretaría, por el cual comunica el reemplazo permanente del diputado señor Daniel Melo por el diputado señor Marcelo Chilling. Diversos antecedentes remitidos el día de hoy por el ahorrante de la cooperativa Financop, señor Juan Subercasó, para ponerlos en conocimiento de los señores diputados. Sería la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Puntos varios? Bien, entonces se ha citado para la sesión de hoy con el objeto de tratar materias propias de la investigación y al efecto se encuentra citado el ministro de Economía, el señor Jorge Rodríguez, bienvenido. La subsecretaria de Economía, la señora Natalia Piergentili, bienvenida. La jefa de Departamento de Cooperativas, señora Natalia León, bienvenida. El jefe de Fiscalización y Supervisión del Departamento de Cooperativas, señor Zoran Ostoik, bienvenido. Y el afectado por la cooperativa Financop, señor Patricio Minte. Bien, entonces, en primer lugar vamos a tener la presentación de parte del Ejecutivo, del Ministro. Lo que propongo es que una vez que tengamos la presentación del Ejecutivo, los señores parlamentarios puedan hacer preguntas y luego tengamos la presentación de parte del señor Patricio. Yo les pido una disculpa que entre medio voy a tener que pararme porque tengo que votar un proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, pero va a ser relativamente breve. Señor Ministro, bienvenido. Feliz año. Feliz año, señor diputado, por su intermedio para toda la comisión. Primero, lamentar no haber podido concurrir a las dos sesiones anteriores. Avisamos oportunamente, pero estamos acá presentes y reiterar la voluntad del Ministerio por poder entregar toda la información que sea necesaria para el trabajo de investigación que ustedes tienen en esta comisión. Y yo le pediría, presidente, si tiene a bien que permita a la subsecretaria de Economía y Empresas de menor tamaño, Natalia Piergentili, poder hacer una presentación sobre las materias que nos interesan, de manera de poder meternos en el tema que ocupa a esta comisión. Por supuesto, ministro. Se me olvidó decir solamente una cosa, que es que el ex ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes, conversó conmigo, se excusó de asistir, señalando que podría concurrir el día 17 o 24 de enero. Por tanto, me gustaría que tomáramos el acuerdo de invitarlo el día 17. ¿Sí? Bien. Y el presidente del Consejo de Administración de Financop, señor Daniel Albarrán, se excusó de asistir y por tanto yo también le solicitaría que también pudiese concurrir, ojalá la próxima semana, no el 17, sino que ojalá la próxima semana, porque estamos también apremiados contra el tiempo. ¿Les parece bien? Bien. Se acuerda entonces. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar al resto de los miembros de la comisión y vamos a partir con nuestra presentación para después, tal como usted señalaba, pasar a las preguntas. Bueno, ahí brevemente, cuáles son nuestras misiones institucionales y claramente dentro de las de la subsecretaría tiene que ver por la regulación de mercados y los temas de productividad, innovación, emprendimiento, etcétera. Bueno, ahí comentarles un poco que fue parte de algunas dudas que se generaron en un inicio, cuál era la estructura organizacional de la subsecretaría, y en este caso la División de Asociatividad y Economía Social es una división funcional que contiene dentro de sí al Departamento de Cooperativas y a la Unidad de Asociaciones Gremiales, porque esas ambas entidades sí están contenidas en la ley del Ministerio. Ahora, ¿cómo y cuál es nuestro capacidad profesional? Nosotros tenemos 18 personas en fiscalización, tenemos 11 personas en fomento, 2 en contenido y una jefa de división. Ahora es importante decir que tenemos 6 en fiscalización contable y 12 en registro y control legal. ¿Por qué se dividen así?
porque nosotros no solo tenemos que fiscalizar las cooperativas, sino también a 7.034 asociaciones gremiales, además de las asociaciones de consumidores. De tal manera que mucho del trabajo, sobre todo en las asociaciones gremiales, tiene que ver con registro y control legal. Por eso la mayor cantidad de personas de las 18 está situada en ese ítem. Bueno, ¿cuál es la función del Departamento de Cooperativas? Claramente fomentar el sector cooperativo, que eso fue parte además de la nueva ley de cooperativas que se promulgó en enero del 2016, promover programas de gestión, dictar normas para el funcionamiento, llevar un registro de cooperativas y fiscalizar a las cooperativas definidas en la ley. Supervisar el cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas. Eso es muy relevante, porque lo que estamos señalando es que si bien todo es mejorable, la legislación de cooperativas es bastante robusta respecto de todos los aspectos de los procesos de los cuales nosotros tenemos que supervisar. Esto quiere decir la parte financiera de las cooperativas y, por cierto, el control del tema societario, que para el modelo cooperativo es bastante relevante. Tenemos que controlar operaciones, vigilar la marcha, hacer inspección, revisión, aplicar infracciones, aplicar los estatutos, hacer multas, podemos pasar multas, objetar, suspender o prohibir la ejecución de cualquier acuerdo de juntas generales, consejos de administración, que por cierto no es porque queramos introducirnos en la legitimidad de las juntas generales de socios, sino cuando algunos acuerdos están en diferencia con la normativa. Este es el universo de cooperativas, para que nos hagamos una idea panorámica. Tenemos 3.028 cooperativas vigentes y 1.521 vigentes y activas, o sea que muestran movimientos los últimos años. Las VIP solo fiscaliza 7 cooperativas. El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía fiscaliza 3.021. ¿Qué fiscalizaciones hicimos el año 2017? 316 extra situ, esas son las que no son presenciales, pero sí a través de requerimientos, y las in situ tuvimos en 53 cooperativas. Esto es muy importante para entender el caso que hoy día nos tiene aquí, que es cuáles y quiénes son qué en el modelo cooperativo. Tenemos número de cooperativas de ahorro y crédito, como les dijimos, 45. 7 son supervisadas por la SBIF y 38 por el Departamento de Cooperativas. O sea, de las 3.000 y tantas cooperativas, solo 38 de ahorro y crédito son fiscalizadas por nosotros, o sea, casi la totalidad. Cuando hablamos de Junta General de Socios, hablamos de la autoridad suprema de la cooperativa. Lo interesante del modelo cooperativo es que cada socio, independiente del número de cuotas de participación, vale lo mismo en términos de voto o de democracia al interior de la cooperativa. El Consejo de Administración es la administración superior de los negocios sociales. Gerente general o cargo ejecutivo, bueno, las cooperativas más grandes, sobre todo las de ahorro y crédito, tienen un staff gerencial. Junta de Vigilancia es el órgano de control interno. Y tenemos depositantes y ahorrantes. Clientes no socios que están así nominados en el capítulo 6 de las normas financieras del Banco Central. ¿Por qué? Porque muchas cooperativas pequeñas de ahorro y crédito, los únicos ahorrantes son los socios. En el caso de las cooperativas más grandes, hay muchos ahorrantes no socios. Entonces ahí tenemos una doble complicación o una doble responsabilidad. Hacernos cargo de velar por los intereses de los socios y también de los ahorrantes. ¿Cuáles son las normas que nos rigen para fiscalizar las cooperativas? La Ley General de Cooperativa, el Reglamento de Cooperativa, la RAE 1321, que dicta las normas de carácter societario, administrativo, financiero, la RAE 2773, la RAE 2139, la RAE 4161. Pero la que destacamos es la 1321 porque esa es la que se dicta respecto al modelo societario, provisiones, contabilidad, etc. Esto es muy importante de que podamos generar pedagogía respecto a este tema. La RAE es tremendamente explícita
respecto de cómo se clasifican las carteras y los tramos de morosidad en las cooperativas de ahorro y crédito. Y tenemos esta nomenclatura que en general ocupan la totalidad de las cooperativas. De tal manera que cuando hay mora de más de 90 días, la provisión es del 50% y así suma y sigue. Cuando hablamos de deterioro patrimonial, que es algo que ha sido relevado en el caso que nos convoca, estamos señalando que tenemos en el capital, en las reservas legales y en el resultado del ejercicio un detrimento del patrimonio. Esto quiere decir que no tenemos liquidez, el capital suficiente para cumplir las obligaciones en función de las provisiones realizadas. Esto cronológicamente es lo que ha significado el caso Financop. Financop se crea el año 2005, ahí está el número de trabajadores, sucursales, regiones. Sabemos que el 2010 se origina, la Contraloría emite un instructivo que disminuye el 15% los descuentos por planilla de los funcionarios públicos, lo que significa que para esta cooperativa, como para muchas otras, esto generó un problema porque gran parte de su cartera de clientes son funcionarios públicos y el cobro que hacían era mayor, de tal manera que muchas tuvieron que hacer un ajuste significativo toda vez que en vez de ingresar por concepto de cobros una cantidad, esa se disminuye a este porcentaje. El 2013 y el 2014, la fiscalización que realiza el Departamento de Cooperativas muestra señales de una práctica errada en lo referente a la clasificación de los créditos. Leo textual porque es importante ser preciso con los conceptos. Y con ello, de las provisiones, instancias en las cuales se les solicitó rectificar. ¿Qué sucede? Durante el 2015 y el 2016, la cooperativa cumplió con la entrega de la información periódica, según lo establecido en la ley, pero además de eso, entrega balances auditados por empresas externas, que es lo que se les solicita a estas cooperativas. De tal manera que sin perjuicio que efectivamente hubo una llamada de atención respecto a la clasificación de los créditos, posteriormente la cooperativa cumple con la entrega y entrega además balances auditados. Vamos a ver el detalle, porque además durante todo este tiempo, la institucionalidad, Departamento de Cooperativas, Ministerio de Economía, a través de todos los instrumentos que tiene, se comunicó, conversó, apoyó, recomendó cosas a la cooperativa. Esto quiere decir que no pasamos de un año a otro en un área gris, acá está el detalle. Se hacen informes de supervisión, oficios con instrucciones, se le pide antecedentes a Financop, se solicitan de nuevo antecedentes en el 2014, se adjuntan actas de fiscalización a la entidad donde se les pide hacer ciertos cambios, etcétera. Todo esto se los podemos entregar y por cierto también están respaldados por la Oficina de Partes del Ministerio. Entonces nos pareció importante hacer énfasis en el detalle de lo que sucedió en ese periodo. 2017, al asumir el actual directorio, pide una nueva auditoría externa y no están conformes con lo que se les informa al momento de ellos asumir el directorio de la cooperativa. O sea, ellos presentan reparos a la información que la propia cooperativa les da a ellos como nuevos directores y es allí cuando se acercan al Departamento de Cooperativas. ¿Cuál es la antesala? Porque también es importante relevar los hechos que paulatinamente fueron dando luces de las acciones que íbamos a tomar. El 2016 termina el año con Financop entregando al Departamento de Cooperativas la información periódica respectiva junto con su balance auditado por la auditora KPMG. A principios del 2017, estos nuevos socios hacen una solicitud de informe de auditoría externa porque no estaban conformes con lo que se les había entregado. Ellos advierten que con otras directrices, o sea, con un aprovisionamiento como el que les mostré que señala la RAE 1321, advierten que hay daño patrimonial. O sea, advierten que la forma de aprovisionamiento no es la adecuada y que si la hicieran de manera adecuada, habría un daño patrimonial.
se hace un oficio de fiscalización del DECOP solicitando información para poder procesar la información de manera más detallada. Aquí hago un punto. Cuando manifiestan las dudas razonables respecto de que existe daño patrimonial, esa es la única información que nosotros tenemos. De tal manera que lo primero que hicimos fue pedir vía oficio una gran cantidad de datos que no son parte de las entregas que tiene que hacer la cooperativa de manera mensual para ahondar, digamos, en esta cifra. Y ahí es cuando nos impugnan judicialmente porque nos señalan que la información está sujeta al secreto bancario. Después vamos a ahondar en cada uno de los juzgados donde hemos tenido presencia sobre este tema. Se nos niega la entrega de informe del auditor externo. Nosotros ya sabíamos que existía, pero no lo comparten en un primer inicio. Posteriormente, ellos nos presentan una propuesta de plan de fortalecimiento que debe ser aprobado por la Junta General de Socios. Tal como lo señalé la vez pasada, lo que nosotros recibimos fue una presentación de un plan, un PPT, no un plan. Y a nosotros nos parecía que cualquier plan tendría que presentarse en la Junta General de Socios y así fue donde fue presentado. Nosotros no teníamos por qué aprobarlo o no. Posteriormente se produce la Junta General de Socios. Se rechaza el balance 2016, lo cual es muy correcto toda vez que existen dudas razonables respecto de los resultados del balance. Se propone crear una fundación para traspasar la cartera vencida. Por este segundo punto, el DECOP rechaza creación de fundación para traspaso de cartera vencida. Vuelvo a algo que señalé al inicio. Nosotros no somos el soberano que es la Junta General de Socios, pero sí nos corresponde revisar los acuerdos de la Junta General de Socios para que no tenga ninguna contraposición con la normativa. Y en ese contexto, la incertidumbre respecto de que la cartera riesgosa se traspasaba a una fundación que hasta ese minuto no estaba creada, nos parecía que era algo que desde el rol de fiscalizadores no podíamos aprobar. Posteriormente a aquello hicimos una fiscalización in situ de 2 días. No solo pudimos recabar información de muestra, de pagarés y otros, sino que además informamos de que a partir de todas las muestras que tomamos existe un deterioro patrimonial importante. Y en ese contexto se revisa, se tiene a la mano en ese instante el informe del auditor que había contratado en un inicio los nuevos directores y claramente el daño patrimonial que se señalaba en ese informe de auditoría versus también lo que nosotros recogimos era bastante similar. Aquí también les queremos adjuntar todo lo que se solicitó a la cooperativa, qué tipo de cosas solicitamos para hacernos una idea más fundada de lo que sucedía y, como podrán ver en la parte de observaciones, nos impugnaron judicialmente, les otorgamos mayores plazos, tuvimos reuniones con ellos para explicar la información que requeríamos, tuvimos reunión con su consejo de administración, etcétera, etcétera. Y así podemos seguir además comentándole todo el proceso. Es importante señalar que los oficios son un instrumento público que es parte de la fiscalización. O sea, no es un mero trámite para el rol del fiscalizador enviar oficios solicitando información o qué tipo de análisis de información, porque es parte de una de las herramientas que nosotros tenemos para la fiscalización. Por lo tanto, esto fue parte del proceso de fiscalización. Es importante señalar que, habiéndoles contado todo aquello, teniendo a partir de los datos recabados del análisis del estudio del auditor externo, ya podíamos estimar un daño patrimonial sobre el 150%. De tal manera que en ese instante, por cierto, aun cuando el rol de fiscalización le corresponde a la Subsecretaría de Economía, en base a lo que había sucedido años anteriores con otras cooperativas, como Abate Molina, por ejemplo, que había ocurrido básicamente en la región del Maule, teníamos que poder poner a el sector económico del gobierno al tanto de esto para evitar
por ejemplo, una posible corrida o para evitar un efecto contagio en el sistema cooperativo. De tal manera que por eso este tema fue tratado en su minuto con el ministro Rodrigo Valdés de Hacienda, con el exministro de Economía y también con el apoyo de Eric Parrado, superintendente de Banco e Instituciones Financieras. A partir de ese apoyo, en términos de gestiones que pudiesen sostener si es que se producía un efecto contagio o un efecto corrida, se presentó al Consejo de Defensa del Estado la solicitud para que nos representara en un juicio de disolución forzada. También es relevante señalar que la disolución forzada es la única herramienta, junto con multas, que nos permite la ley de cooperativas para poder hacer cirugía mayor en este tipo de problemas. O sea, aun cuando, y más adelante lo vamos a señalar con profundidad, nunca nuestro interés fue el que la cooperativa se muriera, se disolviera, porque además teníamos, insisto, que preocuparnos de dos entidades, los socios y los ahorrantes no socios. El punto es que la ley lo que nos faculta es a pedir disolución. El Consejo de Defensa del Estado no es solo mero trámite que nos represente, ellos tuvieron que decir si había lugar a la necesidad que el DECOP hiciese esta gestión. Y por cierto, así fue. Posteriormente, en el mes de agosto, fines de agosto, hubo un cambio en los gabinetes ministeriales. Por lo tanto, nuevamente, y con las nuevas autoridades, partiendo por mi ministro, Jorge Rodríguez, y por el nuevo ministro de Hacienda, había que poner con ellos los antecedentes sobre este tema. Por lo mismo, nuevamente volvimos a tener reunión con ministro de Hacienda, ministro Rodríguez Grossi, y con asesores de ambos ministerios, para además poder seguir teniendo monitoreo de la situación de las cooperativas. Además de esto, participamos durante este tiempo en el Consejo de Estabilización Financiera del Ministerio de Hacienda, de tal manera de que pudiésemos tener el acompañamiento y el asesoramiento de esta entidad experta. Ahora vamos porque también hay mucha información respecto de cuáles son los juzgados en los cuales tenemos estos temas. En el 29 juzgado estaba la impugnación que nos hizo la cooperativa respecto a acogerse al secreto bancario. Esa fue rechazada por el tribunal, de tal manera que nosotros ya hace unas semanas tenemos la información que en su minuto no teníamos. Ahí está. Las causas, la sentencia favorable para el departamento de cooperativa, etc. Después tenemos el 30 juzgado, que es donde se está desarrollando este tema de la solicitud de reorganización. La cooperativa presenta un recurso para la reorganización que es rechazada por el tribunal y presentaron una queja a la Corte de Apelaciones que todavía está pendiente. Perdón, Natalia, fue rechazada, perdón, presidente. Entiendo que fue rechazada porque la jueza juzgó que no había antecedentes financieros para llevar a la cooperativa a reorganizarse. O sea, consideró que la información financiera que estaba dando la cooperativa era satisfactoria, cosa que obviamente posteriormente queda totalmente demostrado que era errónea. Gracias. Hacer un relato porque ha habido, bueno, este caso ha sido bien mediático, así que vale la pena entrar en algunos detalles para hacer precisiones. ¿En qué estamos?
se levantaron 9 medidas, 9, no, más. 13. Viene más adelante las medidas propias. Pero vámonos a eso, yo creo, y después volvemos a lo del Ministerio Público. Perfecto. Esto fue lo que decretó la jueza, no olvidaré la fecha porque es mi cumpleaños, 14 de agosto del 2017. Ya. La jueza decretó 13 medidas precautorias, entre esas lo que mal llamado corralito, ahí están. Prohibición de celebrar actos y contratos, captaciones, inversiones financieras, ingresos de nuevos aportes, etcétera, etcétera, etcétera. De esas precautorias, solo se han levantado, atrás por favor, solo se han levantado 2 totalmente, que es el ingreso de nuevas captaciones y ingreso de nuevos aportes de capital, y 5 se han alzado parcialmente, o sea, se ha hecho devolución, una de las más relevantes es que se ha hecho devolución de fondos, pero hasta un tope de 2 millones de pesos. Entonces, entonces lo que nosotros señalamos acá es que efectivamente las que se encuentran vigentes totalmente cumplen con poder seguir aumentando la caja propiamente tal de la cooperativa para que en el transcurso del proceso pueda responder de mejor manera. Volvamos atrás. Otra cosa importante es que nosotros estamos constatando hechos que nuestro rol de fiscalizadores nos compete señalar. Si la mal clasificación de las morosidades, de las carteras riesgosas, reviste carácter de delito, es algo que a nosotros como fiscalizadores no podemos señalar. Por lo mismo también, y de manera formal, hicimos una consulta al Consejo de Defensa del Estado, preguntando si ellos, al representarnos con la experiencia que tienen, si ellos consideraban que ameritaba que pusiéramos todos los antecedentes de Financop ante el Ministerio Público para eventualmente poder visualizar si había o algún hecho tenía carácter de delito. Como les señalo, nosotros no lo podemos ni argumentar, ni probar, etcétera, pero como el Consejo de Defensa del Estado nos sugiere hacer la denuncia, ella fue presentada en la Fiscalía Centro Norte en octubre del 2017. ¿En qué estamos? Se inició la solicitud de medidas prejudiciales, las que les señalé hace unos instantes. Entre las medidas se encontraba la retención de bienes, prohibición de celebrar actos y contratos, suspensión de ciertas actividades, etcétera, y nombrar un interventor. El 14 de agosto se determinan todas esas medidas prejudiciales y el 16 de agosto Financop es notificada. Financop y terceros coayudantes contestan la demanda el 16 de octubre del 2017. Y como les señalaba también, en función de cualquier duda que existiera respecto de que si algunos hechos tenían carácter de delito, se hizo la denuncia al Ministerio Público, la presentación de antecedentes más bien. El tribunal debe decidir la causa de prueba. En ese momento estamos hoy día, fijando los hechos sobre los cuales tendrá que rendirse. En este intertanto también es otra cosa que ha sido un poco expuesta en los medios. Es que no se descarta la posibilidad de arribar a un acuerdo entre las partes. Y esto es importante señalarlo. Uno de los representantes de los ahorrantes, el abogado Tomás Fabre, que es un tercero coayudante en este litigio, le pidió expresamente a la jueza que abriera un espacio de una posible conciliación. Y la jueza nos planteó aquello, de tal manera que nosotros acogimos el planteamiento judicial y hemos estado en un trabajo con la cooperativa de tal manera de llegar a un acuerdo. Es importante también señalar que el acuerdo en este tipo de casos es entre demandado y demandante. Por lo tanto, aquí solo participan, en este caso, el Departamento de Cooperativas y la cooperativa en cuestión. Ahora, ¿qué es importante señalar sobre eso? Para nosotros existen, porque más allá de que todavía estamos en el proceso de conversación con
la cooperativa respecto de llegar a un acuerdo que por supuesto nada significa para nosotros no seguir fiscalizándola, etcétera, sino que tiene que ver con las dos cosas que dije en un inicio: resguardar los intereses de los socios, resguardar los intereses de los ahorrantes no socios, y además, por cierto, que la cooperativa sincerara su estado de balance y su estado patrimonial. Por lo tanto, es importante señalar que el Departamento de Cooperativas, a través del Ministerio de Economía, no va a llegar a ningún acuerdo sin que no se esclarezca el daño patrimonial y 100% además que los balances sean modificados y aprobados en Junta General de Socios. Y si esa Junta Soberana define la reorganización u otro mecanismo, es el mecanismo el cual nosotros desde la institucionalidad apoyaremos. Ahora me gustaría hacer este resumen porque también es importante volver a hacer contexto. Los principales motivos por los cuales presentamos la demanda es que cada día, porque podríamos haber pasado multa, etcétera, pero cada día que perdíamos en no tener toda la información, en estar litigando en algunos juzgados por el tema del secreto bancario, etcétera, lo que he planteado aquí, cada día se incorporaban ahorrantes a la cooperativa sin conocer el estado patrimonial de la cooperativa. Y eso era claramente un acto irresponsable. Existía el riesgo de contagio al modelo que ocurrió con cooperativas más pequeñas como Abate Molina y posible corrida de ahorrante, lo cual desestabiliza al resto de las cooperativas. Por otra parte, impidió también esta medida precautoria que algunos, por ejemplo, si hubiésemos pasado multa, los del Consejo de Administración u otros del staff más gerencial, podrían haber tenido información privilegiada y podrían haber retirado sus ahorros antes en desmedro de los socios y ahorrantes no socios que no tenían información. Y por cierto también que posibles hechos que pudiesen revertir carácter de delito, pusimos estos antecedentes ante el Ministerio Público. Por lo tanto, ahora de todas estas cosas uno tiene aprendizaje y qué bueno que así sea, porque es muy complejo, sobre todo, por cierto, para los ahorrantes. Dentro de las medidas que hemos estado evaluando, y por eso es muy importante el apoyo que hemos tenido del Consejo de Estabilización Financiera, porque se ha conversado la posibilidad de que todas las cooperativas de ahorro y crédito con clientes ahorrantes no socios pasen a fiscalización del SFIF. Porque finalmente el modelo societario de las cooperativas resguarda a los socios, pero aquí hay otro actor, que es un ahorrante no socio, de tal manera que cuando hay una entidad colegiada que maneja dineros de otros, para nosotros nos parece que ese debería ser el fundamento y no de cuántas UTM estamos hablando en términos de capital, lo que debería llevar a que fueran fiscalizadas por el SFIF. Por otra parte, claramente estamos en un trabajo de actualización de las resoluciones administrativas y claramente también estamos en un plan de fortalecimiento de las actividades de fiscalización y en la medida de nuestra estrechez presupuestaria, por cierto, también destinando más recursos a la labor fiscalizadora. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Ministro, o alguno de los otros invitados del Ejecutivo. Bueno, entonces si quiere pasamos a las preguntas. Quizá era bueno también que se pudieran manifestar sobre el acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado. Antes quizás de entrar a las preguntas más concretas de parte de los señores diputados. O sea, si le parece, se refiere a eso y después abrimos una ronda de preguntas para los diputados. ¿Te parece? ¿Ya? Presidente, si le parece, por su intermedio, me gustaría que en este tema, que yo espero ustedes requieren mucho detalle, que sea nuestra jefa del departamento quien lo exponga. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como bien explicaba la subsecretaria de Economía, dentro del proceso judicial, el abogado Tomás Fabres, que representa a cierto número de ahorrantes, solicitó el espacio de conciliación. Nosotros, en consulta al Consejo de Defensa del Estado, vimos qué posibilidades existían para llegar a esta situación de conciliación, que mal llamada conciliación porque realmente se llama transacción,
o se llama transigir en este caso. Hemos estado en reuniones formales con la cooperativa justamente para establecer cuáles son los mínimos que anteriormente les ha planteado la subsecretaria para nosotros poder resguardar el interés que siempre hubo en esta causa. Esos intereses siempre han sido, ya que la cooperativa tiene un balance rechazado al año 2016, que la Junta General de Socios apruebe los nuevos estados financieros, pero con el reconocimiento del deterioro patrimonial real. En una segunda instancia, que la Junta General de Socios apruebe estos balances, pero además que sea la misma Junta quien defina el devenir de la cooperativa. Y en este entendido, acogiéndose al artículo 68 de la RAE 1321, teniendo un deterioro patrimonial mayor al 50%, ellos pueden aumentar capital, acordar la disolución de su cooperativa o bien acogerse a un otro que bien podría ser la reorganización. En ese entendido, por parte de la cooperativa se han manifestado en distintas instancias tener la intención de promover la reorganización, ante lo cual nosotros nunca nos hemos opuesto per se, siempre y cuando sea una decisión de la Junta General de Socios y no solo del directorio o de los actores ejecutivos que estén liderando. Justamente nosotros hicimos la presentación de un borrador de transacción al Consejo de Defensa del Estado. Estamos en proceso de ratificación de este documento y una vez que sea ratificado por el Comité Civil del Consejo de Defensa del Estado, procederíamos a la firma y posterior presentación a la magistrado para que esto sea parte del juicio. En ningún caso hemos querido que esto no sea parte del juicio. A veces, tal vez por la prensa o por distintas instancias, puede entenderse que han sido reuniones sostenidas fuera del caso judicial y toda vez que eso no ha sido así. Siempre ha sido parte de lo que la magistrada nos ha permitido hacer y ella está al tanto también de esto. Muy bien, muchas gracias. Entonces abro la palabra para los señores diputados para que puedan hacer las preguntas al Ejecutivo. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, agradezco, digamos, la presentación que se nos ha hecho, digamos, empezando por resaltar que la cantidad de funcionarios con que cuenta el Departamento de Cooperativa pareciera ser, digamos, que es uno de los temas importantes y que habría ocasionado, digamos, toda esta situación, digamos, del Departamento de Cooperativas para ejercer la fiscalización, digamos, y las atribuciones que la ley de cooperativas les entrega. Pero yo quiero partir haciendo presente, digamos, que aquí estamos hablando, digamos, se habla de la cooperativa. Yo quisiera hablar de los miles de ahorrantes, de profesores jubilados y de muchas personas de la tercera edad que invirtieron todos sus recursos en esta cooperativa, confiando en que era fiscalizada por el Departamento de Cooperativas y por lo tanto eso era, digamos, lo que les otorgaba la confianza necesaria para depositar sus ahorros en esta cooperativa. Lamentablemente, bueno, los hechos demostraron que estaban equivocados, que la fiscalización, digamos, no era tal como ellos pensaban, que se cumplían, digamos, con todas las exigencias y los requisitos, y en definitiva, cuando se dan cuenta que prácticamente tienen perdido todo su capital. Y eso ustedes lo saben porque seguramente se han entrevistado con muchas personas, como nosotros también hemos recibido a muchas personas que están en este momento en una situación de angustia extrema, viéndose prácticamente, digamos, en la extrema pobreza porque han quedado prácticamente sin nada. Aquí lo importante, digamos, desde mi punto de vista, son las soluciones que se están, digamos, buscando para evitar que justamente estas personas pierdan sus recursos. Y por eso me parece que la reorganización que se está planteando es fundamental. Pero dice usted, digamos, que para llegar a esta reorganización tienen que estar aprobados por la Junta General de Socios. Yo quisiera saber si en esta Junta General de Socios, ¿cuántos socios controladores de la cooperativa existen?
que eso, digamos, para mí es muy importante. ¿Cuántos son los socios, digamos, controladores de la cooperativa y de qué manera, digamos, se puede lograr este acuerdo que ustedes están planteando fundamentalmente con ellos? Ahora me llama también la atención, digamos, el hecho que se haya detectado el año 2016, 15-16, la cooperativa entregó, digamos, informe, dice usted, información periódica, pero con balances, digamos, que eran truchos, hablando, digamos, claramente, y perdónenme la expresión, pero eso era. Ahora, ustedes hicieron una presentación, digamos, a la Fiscalía por eventuales delitos que podrían presentarse. Yo creo que aquí es evidente que ahí se cometieron delitos, que esos informes fraudulentos justamente, digamos, tenían una motivación para encubrir justamente el deterioro patrimonial de la cooperativa y con eso, digamos, permitir que siguiera gente, digamos, llegando y allegando capitales justamente a una cooperativa que estaba en una situación patrimonial muy deteriorada. Y esa parte yo creo que ahí, no sé, pues si ustedes hicieron la denuncia, pero yo no sé si tienen la facultad, digamos, para hacer las querellas que correspondan, digamos, contra quien resulte responsable de haber emitido, digamos, esos informes, y también disquiera por empresas que habían dado fe que eran prácticamente, digamos, que estaban correctos. Entonces ahí también hay una situación complicada. Ustedes mencionan, digamos, la situación de la Bate Molina, de la cooperativa Bate Molina. De acuerdo a lo que yo entiendo de la cooperativa Bate Molina, fueron los directores los que en realidad, digamos, ahí cometieron un abuso y trajeron los recursos, justamente formando otras sociedades y traspasando las platas de la cooperativa a esta otra sociedad. Cuando los directores no eran responsables solidariamente de la administración. De acuerdo con la nueva ley, los directores son responsables. ¿Cómo se ha ejercido, digamos, esa responsabilidad respecto de estas personas que, de acuerdo con la nueva ley, son solidariamente responsables de la administración de la cooperativa? Esa es otra pregunta, digamos, que sería conveniente que ustedes aclararan. Ahora, respecto de la reorganización, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque eso es lo más importante de mi punto de vista, digamos, para salvar la cooperativa y salvar, digamos, los recursos de estas personas que en este momento tienen prácticamente perdido todos los ahorros de toda su vida. Y eso, digamos, quisiera que ustedes me aclararan esos puntos y ver, digamos, y dar alguna, no sé, alguna expectativa, digamos, de solución, pensando justamente en estas personas que ya he mencionado, que son de la mayoría de la tercera edad y que están viviendo una situación de angustia tremenda. Y que eso, digamos, que ven ustedes, si esto es posible, no es posible, de qué manera ustedes han explorado la posibilidad que esta Junta General de Socios, digamos, apruebe la reorganización, que apruebe los balances reales que tiene la cooperativa, y ustedes, digamos, si están en disposición de aceptar, porque pedir la disolución de la cooperativa, yo creo que ese era el camino más fácil, y como va a decir, mire, ya nosotros cumplimos, pero aquí yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para tratar, digamos, de salvar no a la cooperativa, sino que salvar a los ahorrantes que tienen ahí los recursos de su vida. Gracias, presidente. Gracias, diputado Verdugo. Diputado Gabriel Silver. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la exposición. Obviamente va a ser materia de la discusión y nuestra consulta. Es derechamente, cuando uno analiza esta suerte de zoom respecto de cronológicamente cómo se concadenan los hechos, es conocer, si bien importante lo que viene por delante, es conocer si el antídoto propuesto de alguna manera por parte de la DECOP era el idóneo o el adecuado o el pertinente respecto de la magnitud del problema que en rigor afectaba a esta cooperativa. Yo creo que por norma elemental, si yo pido la
disolución del Banco de Chile, liquido todos sus créditos, obviamente va a haber una diferencia sustantiva, porque así opera todo sistema bancario entre lo que uno tiene y el depósito, la colocación versus efectivamente la captación de crédito. Nunca hay una idoneidad y una simetría. Y obviamente al día siguiente se produce un descalabro financiero de cualquier entidad bancaria, financiera, porque en eso consiste de alguna manera la intermediación del punto de vista del capital, ¿no es cierto? O sea, yo creo que partamos primero de ese hecho obvio en este caso, pero que parece que no es tan obvio. Entonces, al final del día, uno hace fe, efectivamente, lo que dice la subsecretaria, pero si uno mira para atrás, y aquí ojalá me corrija, no habían sanciones efectivamente previas o alertas para los ahorrantes respecto de lo que allí ocurría. Esto como si yo tuviera una enfermedad, puedo colegir respecto de que el paciente está enfermo, pero no necesariamente el antídoto es el correcto. Entonces, lo que reclaman para sí, obviamente, los afectados, es que al día siguiente, sin solución de continuidad, se pide la disolución por vía administrativa con todo el efecto económico que uno conoce. Si esto al final del día es cuando uno quiebra un cristal, sabe indefectiblemente el resultado que genera, obviamente, esta situación. Y a mayor abundamiento, presidente, lo que denuncian los afectados es que justamente, como no hubo esta alerta de sanciones previas, multas u otro, esto produce lo que hoy día ya es conocido respecto a estas 2.198 familias afectadas respecto de sus ahorros. Entonces, yo quería hacer posición acá si es que se puede pasar de verde a rojo, efectivamente, sin ninguna alerta previa, porque el minuto en que se pide la disolución, obviamente hay un efecto respecto del crédito, porque siempre obviamente los pasivos, los acreedores que van en estampida a querer generar el retiro con toda lógica de sus ahorros, van a generar que no tenga cómo responder dicha financiera. Digo, esto le ocurriría hasta el banco más solvente efectivamente desde el punto de vista internacional, ni chileno, ni con normas de SPRI de suizo, no sé, o sea, pasaría en cualquier lugar. Entonces, siento que aquí, tal vez, en la parte preventiva, pudiésemos haber trabajado algo con anterioridad, no habiendo, entiendo, por lo menos que hasta la exposición de los afectados de Financop, del señor Juan Alberto Rivera, existente otro tipo de sanciones previas. Eso, efectivamente, por una parte, y a la sazón que expone que en el año 2013-2014 ya existían señales, efectivamente, respecto a la situación de esta cooperativa. Tercero, si es que ya pasando a las soluciones, se pudiese dar cuenta de cuál es la salida que de alguna manera se plantea en la reorganización, salvo que sea reservado hasta la autorización del Consejo de Defensa del Estado de esta propuesta que hoy día conoce la ADECOP a través del Ministerio de Economía, porque obviamente hay mucha expectación de cuánto va a ser la magnitud del retiro, cuánto es en definitiva la liquidez de que disponen luego de esta reorganización Financop, porque es de alguna manera la salida definitiva de este conflicto. Esas dos preguntas quisiera hacer especial atención, obviamente, respecto, por su intermedio, presidente, a la subsecretaria o a la ADECOP derechamente, porque sí, yo creo que hablar que esto puede tener un efecto en la magnitud del sistema financiero, creo que eso no es real. O sea, uno conoce la magnitud de las escalas con que opera el sistema financiero, con o sin Financop, efectivamente no altera ni un ápice, efectivamente la estructura financiera privada en nuestro país y su fortaleza. Por eso hablar de un efecto espejo a otras cooperativas creo que efectivamente un poco excesivo. Y de esa perspectiva, respecto del mercado del crédito me refiero. Y por eso quiero darle efectivamente traslado por su intermedio, presidente, a la subsecretaria o a la ADECOP. Muchas gracias, diputado Silver. Diputado Van Rieselberghe. Gracias, presidente. Yo tenía 4 puntos, junto con saludar al ministro y al resto de las autoridades sectoriales que lo acompañan. La pregunta es dirigida a la subsecretaria, si mirado con perspectiva y atendiendo lo mencionado por quien me antecedió, el diputado Silver, si aún considera que la solicitud de la disolución forzada fue
la medida más prudente. Me imagino yo que no fue llegar y tomarla, que hubo un proceso de conversación que salió bien expuesto, pero alguien tiene que haber dado la bandera verde. No sé si fue el departamento de cooperativas finalmente que tomó la decisión, o finalmente obtuvo la aprobación antes de tomarla del ministerio, perdón, del ministro que estaba en aquel entonces, o lo consultaron más arriba, no lo sé, porque yo hasta ahora sigo un poquito más en la posición, no un poquito, sigo en la posición del diputado Silver, que considero que no fue, dada la lógica de cómo funciona el sistema financiero, no fue la medida más pertinente la solicitud de la disolución forzada. Lo segundo es porque, también a la subsecretaria, ¿por qué considera usted que el Departamento de Cooperativas no estuvo en condiciones de darse cuenta de lo tergiversada que está la información, cuando sí lo pudo hacer el nuevo directorio en el minuto en que asumió? ¿Por qué el Departamento de Cooperativas no tuvo esa capacidad? Tercero, a la señorita que está a cargo del departamento, Natalia, a la señorita Natalia, quizás, o a la subsecretaria, no sé, el timing más preciso del proceso de conciliación. ¿Cuándo ustedes esperan? Ya, yo creo que esta es una información muy relevante para los afectados. ¿Cuándo ustedes esperan que se pudiera tener una posición final de la jueza respecto a esto? ¿En febrero, en marzo, no sé? Y finalmente, ¿cuál consideran ustedes que es la responsabilidad en este proceso de la auditora KPMG? Y aprovecho de consultarle al presidente si es que tenemos en el listado de invitados a los representantes de la empresa auditora KPMG, y si no estuviera en el listado, solicitarles si la comisión tiene a bien invitarlos a que vengan a hacer una presentación a la comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado. No estaban dentro de los invitados, así que vamos a pedirle a la Secretaría que también puedan estar para una próxima sesión. ¿Algún otro diputado quiere hacer una pregunta? Ya, yo quiero hacer un par de preguntas. Ya muchas cosas se dijeron, así que para no repetirlas. De aprobarse el acuerdo por parte del Consejo de Defensa del Estado, ¿esto implica que la cooperativa queda sin ningún tipo de demanda? En segundo lugar, de lo que yo hasta ahora he entendido acá es que parte de esta transacción, no conciliación, implica reconocer el daño patrimonial, aprobar los nuevos estados financieros. Pero parte del cronograma que entregó la propia subsecretaria en la Comisión de Economía daba cuenta de que las únicas señales previas tenían que ver con el 7 de abril, una situación compleja, que no sabemos exactamente cuál era, pero esas fueron sus palabras, de la cooperativa. Luego que el 20 de abril se reunieron con el gerente general, que el 28 de abril se reunieron con el Consejo de Administración, que el 2 de mayo se presenta a la División de Asociatividad y Economía un plan de fortalecimiento que fue rechazado, y que entiendo que una de las causas por las cuales fue rechazado es porque no existía información sobre todos los ahorrantes. Cuestión que luego, por eso me importa que nos puedan corregir, que luego el Ministerio de Economía concurrió a tribunales porque la propia empresa adujo secreto bancario, y una vez que eso fue levantado, ya se habría solucionado el problema que habría tenido este plan de fortalecimiento. Y por tanto, si es que ya estaban los datos de los ahorrantes, si esa era la causal o la principal causal para rechazarlo, ¿por qué entonces no se pudo aprobar ese plan de fortalecimiento? También entiendo que era que no se cumplían con, bueno, lo que dijo, no se cumplían con los requisitos de la resolución exenta 1321 y el reglamento de cooperativas en cuanto a la venta de cartera y el aumento de capital. El 6 y 7 de julio es cuando ya se hace la fiscalización in situ, donde el Ministerio determina que se incumplió la normativa en relación a las provisiones y el tratamiento de los créditos renegociados.
Entre medio pasó a otra cosa, que es que el señor Pablo Ruiz, que era un funcionario de la cooperativa, no el cantante, no, sí. O sea, no sé, en verdad. No me consta porque no lo conozco, pero suponemos que no. Él estaba encargado de hacer este proceso de renegociación y nosotros conocemos esto porque hay una demanda laboral de parte del señor Ruiz hacia la cooperativa, pero que tenía que ver precisamente con esto, con los créditos y su riesgo. Entonces, por lo que dijo don Juan Subercasó cuando vino para acá, que al parecer a él lo sacaron porque no quiso hacer algo que la propia cooperativa le estaba instando a hacer. El 15 de septiembre dice que ya se presentó entonces la disolución forzada. El 10 de agosto el Consejo de Defensa del Estado presenta además la solicitud de medidas perjudiciales y así ya conocemos el resto de la historia. Más entiendo que el 24 de noviembre la denuncia penal por los eventuales delitos, que si no me equivoco son por los estados financieros adulterados. Entonces me interesa saber un poco esos antecedentes. Y por último, ya aquí se ha preguntado bastante, pero si es que se hace este acuerdo, se ratifica esta transacción, por parte del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál habría sido el beneficio a los ahorrantes durante estos últimos 4 meses y medio particularmente? Dado que se declara la disolución forzada con el objeto de evitar que se incorporaran ahorrantes sin conocer el riesgo patrimonial, pero que a su vez también hubo un tribunal que rechazó la solicitud de la cooperativa de tener reorganización judicial porque no se conocía el daño patrimonial. Entonces, al declarar la disolución, también cuesta pensar que haya habido un riesgo patrimonial que luego un tribunal no es capaz de comprobar, pero que sí lo hace la subsecretaría. Entonces eso me interesa saber cuál fue. El riesgo de contagio, bueno, hay una cuestión más subjetiva, algo ya decía el diputado, el impedimento de información privilegiada es relevante, por supuesto. Si es que existe este carácter de delito de manipulación de estado financiero, vamos a suponer que por supuesto no todos los ejecutivos conocían de dicha materia, y por tanto, claro, se podía justificar, es una suposición, digamos. Pero de nuevo la pregunta es, ¿cuáles eran las otras medidas que se podían tomar que no hubiesen tenido las consecuencias para los ahorrantes que han tenido en estos meses y que a su vez una vez entregado, llamémoslo así, el acuerdo o terminado este acuerdo, que pueden haber ganado en todo este procedimiento? Porque bien también lo dijo el diputado Silver, por supuesto cuando hay algo que está enfermo, una solución es darle un antídoto, digamos, y ese antídoto puede ser un buen analgésico para paliar el dolor. Claro, bueno, aquí al lado mío tengo un doctor. Y también se le puede dar antibiótico, o en este caso lo que se planteó era que frente a la enfermedad había que hacer eutanasia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Si es que previamente no hubo ninguna señal de dicha enfermedad tan grave que de un día a otro se dice, mire, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer es acabarla. Esas son las preguntas. Gracias. Voy a intentar hacer una hilación lógica de todo lo que han mencionado. Lo anoté prácticamente todo. En primer lugar, quisiera hacer hincapié en que en ningún caso la solicitud de disolución forzada a través del tribunal es el camino fácil. O sea, eso lo digo como primera instancia. La ley de cooperativas establece 3 posibilidades de fiscalización para el Departamento de Cooperativas. Una es la fiscalización a través de la vía in situ o extra situ. Otra es la posibilidad de establecer multas que son efectivamente dirigidas a los directores y representantes de la cooperativa. Y otra es el único canal vía tribunal, que es la disolución forzada. No existe otra posibilidad, no existe la posibilidad de abrir una investigación, no existe otro camino judicial más que la disolución forzada. Entonces, no se trata de que nosotros hubiésemos podido elegir algún camino, ese es el que existe por ley. Podrán tener apreciación respecto de si es lo correcto o no, pero ya justamente no podemos ponernos a discutir. Presidente, para que complemente, pero ¿hubo multas antes de...? Voy a Perfecto. llegar ahí. Desde el
fiscalización no se estaba haciendo de la manera en que la RAE establece. Sin embargo, esto es algo que nosotros debemos reconocer también, es que respecto de las líneas de sobregiro, que es lo que esta cooperativa hacía, toda vez que había una morosidad, en vez de provisionar acorde a la tabla que nosotros les presentamos, lo que ellos hacían es que lo pasaban a una línea de crédito. Estas líneas de crédito, como aquí se podrá saber, son un activo para una entidad financiera y un pasivo para quien sostiene esa línea de crédito. En este caso, toda morosidad se pasaba a línea de crédito. Por tanto, no se provisionaba nada de las morosidades. Inclusive, en el informe del auditor externo solicitado por los directores actuales de Financop, justamente se decía que una de las rarezas del formato de administración de la cooperativa es que no había acciones de cobranza. Ustedes comprenderán que una entidad financiera, efectivamente, la actividad de cobranza es parte del corazón de un negocio. En este caso no provisionaban porque tenían una práctica de no provisionar, sino traspasar a otro formato de negocio. En ese entendido, los balances que llegaban y la información contable que llegaba mensualmente al Departamento de Cooperativas efectivamente venía auditado por empresas que tienen bastante prestigio y que son también a su vez auditadas por otras y supervisadas por otras entidades competentes. Por tanto, difícilmente íbamos a poder pesquisar esto con la información que nos llegaba. Ahora, respecto de por qué no se pasaron multas, me voy a remitir al 2017 en este caso. Cuando llegan los nuevos directores y nos plantean, nos plantean como Ministerio de Economía, que ellos consideran que las provisiones no se están haciendo correctamente, nosotros comenzamos con la seguidilla de oficios y solicitudes de información que les hemos mencionado. Cuando, a través de la fiscalización in situ que hicimos, llegamos al informe del auditor externo solicitado por ellos, porque antes se nos había negado, descubrimos que nuestras muestras, más las que él había sacado respecto del deterioro patrimonial, excedían con creces la totalidad del patrimonio de la cooperativa. La cuantía sería todavía demasiado adelantado de mi parte decirles cuál es el deterioro exacto. Pero sí les puedo decir que era un deterioro muy superior al 50% de la cooperativa, del patrimonio total de la cooperativa. Por tanto, ¿por qué no se pasaron multas? Fue una decisión que nos basamos en la ley de cooperativas, que, como bien les decía en un inicio, existen 3 posibilidades para afrontar estos casos, pero no son copulativas entre sí. No tienen una prelación de acciones respecto de una situación como esta. Por tanto, todo día que pasaba eran ahorrantes nuevos que ingresaban a la cooperativa, que efectivamente nosotros íbamos a actuar como avales sin saber si tenían capacidad de responderles. Asimismo, ocurría, como bien decía la subsecretaria, que habían personas que sí tenían información respecto de esto. Y, de hecho, al nosotros pasar una multa, por ejemplo, iban a pasar meses porque iban a respondernos, iban a replicar, etcétera, etcétera, hasta que realmente se pasara la multa. Eso no quitaba el hecho de que había nuevos ahorrantes y en el modelo cooperativo, el socio, como usted bien decía, generalmente el socio y el ahorrante son personas que son de escasos recursos, no son las personas ricas de este país. Entonces, además, hacía entrever que además íbamos a estar abusando de personas que menor información podían llegar a tener. Así que como primer punto, no es para nada el camino fácil, es lo que la ley nos permite y nos mandata. Respecto de la decisión, a nuestro juicio es la decisión correcta, toda vez que una vez que se hacen las medidas precautorias y la magistrado es quien decide tomarlas, lo que ha permitido que la cooperativa aumente su caja, se paguen los sueldos, y ha permitido que no haya corrida. Y cuando se ironiza respecto de la corrida, no se habla de que todo el modelo financiero iba a tener un impacto, pero sí el modelo cooperativo. Y gracias a eso es que nosotros tuvimos que establecer medidas de intervención a las cooperativas también. Inicialmente a diario les preguntábamos sobre su liquidez justamente para ver si iba a tener algún impacto. Hoy ya lo estamos haciendo una vez al mes, pasamos de a diario, a semanal, a mensual, porque efectivamente no hubo corrida.
todo el proceso de esta medida precautoria que nos lleva porque el juicio de disolución forzada tiene un plazo. Nosotros teníamos que en septiembre presentar el juicio de disolución forzada. No había otra posibilidad, toda vez que la cooperativa no estaba en condiciones o no estaba en disposición aún de hacer el reconocimiento patrimonial. Y cuando les hablo de la necesidad de hacer estas medidas precautorias, no solo es para proteger el modelo cooperativo, sino principalmente a los socios, o sea, a los ahorrantes no socios. ¿Por qué esta transacción, que es una de las primeras preguntas que se hizo? ¿Por qué esta transacción debiese pasar por la decisión de la Junta General de Socios? La primera respuesta es porque la ley de cooperativas es la que rige el modelo cooperativo. Entonces, no hay nadie que pudiese pasar por sobre esa decisión. Respecto de los socios controladores, por ley, no hay nadie que pueda tener más del 10% de la cooperativa, aun cuando la ley mandata que cada persona, socio o socia, vale el mismo voto que otro. Por tanto, lo de los socios controladores está resguardado en la ley. Si la Junta General de Socios va a tomar el camino A, B o C, entendiendo que pueden aumentar capital, que pueden disolverse o pueden estipular la reorganización, eso es algo que la cooperativa en sí también tiene que trabajar con sus socios. Aquí no podemos desconocer que los socios son los dueños de la cooperativa. Por tanto, nuestro interés en que esta transacción resulte y que resulte prontamente es el interés de resguardar a aquel ahorrante que no es dueño de la cooperativa. Siempre ha sido nuestro interés resguardar a esa persona que tiene su ahorro y que no es dueño de la cooperativa o dueña. Respecto de la presentación al Ministerio Público, en este caso nosotros hicimos una presentación respecto de posible, y digo posible, engaño de alguna manera al mercado de valores, porque toda vez que habían balances que eran auditados, pero que justamente en Junta General de Socios, al menos el del 2016, fue rechazado, podíamos entrever que no era el balance que correspondía. Ese era uno de nuestros motivos. Y segundo, la presentación se hizo respecto de algo que pesquisó el primer interventor y el auditor externo que contrató la cooperativa, que es del traspaso de cuotas. Porque todo crédito, toda persona que tenía un crédito, una vez que se le vence una cuota y no la paga, la debe. En este caso, cuando se venció una cuota, no la pagaba y se traspasaba al final. Esos son los dos motivos por los cuales nosotros hicimos la presentación de antecedentes al Ministerio Público. Nosotros no tenemos ninguna causa, ninguna querella, ni una demanda en particular. Nosotros pusimos los antecedentes al Ministerio Público y es tarea hoy día del fiscal que está a cargo de esto, determinar si hay delito o no, si hay responsabilidades individuales, si hay responsabilidades colegiadas, si hay responsabilidades de empresas externas, etcétera, etcétera. Excede la capacidad del Departamento de Cooperativas determinar si hay o no delito, y por eso es que hicimos lo que nos correspondía hacer. En general nosotros hemos sido muy cautos en responder solo por lo que tiene que ver nuestro mandato por ley. No hemos avanzado a otras líneas porque creo que no corresponde. Y en esto sé que represento a todos quienes hemos estado en este proceso. A ver si me queda alguna otra. Respecto de la demanda que hizo funcionario de la cooperativa en el mes de agosto, fue uno de los antecedentes que nosotros le propusimos adjuntar a nuestra demanda al Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado no la tomó en consideración, pero nosotros lo conocíamos desde el día 1, o sea, desde que esta fue presentada, nosotros la tomamos como antecedente, un antecedente adicional a lo que nosotros estábamos solicitando de que hubiese una medida precautoria. Así es que no es que nos haya pillado por sorpresa. ¿Y por qué era un antecedente? O sea, ¿por qué consideraban que era algo importante para que fuera tomado en la demanda? Porque efectivamente presentaba irregularidades en el funcionamiento y en el provisionamiento de la cartera. Porque como ellos no tienen morosidad, porque cambiaban la nomenclatura del crédito o de la estrategia financiera, es que era un antecedente adicional que nos decía, ustedes están en lo correcto en términos de que aquí no hay provisión
correctamente. Me acabo de acordar de otra pregunta. Respecto de lo que se planteó de este plan que nos presenta la cooperativa, en primer lugar, nosotros como regulador no somos quien, no tenemos capacidad de aprobar o rechazar el devenir de una cooperativa respecto de su funcionamiento interno. Esto tiene que ser la Junta General de Socios la que lo plantee. Cuando a nosotros nos llega el acuerdo de la Junta General de Socios realizada el 2 de junio del año pasado, nos llegó un primer acuerdo de Junta, que era el rechazo de los estados financieros del cierre del año 2016, y nos llega un segundo acuerdo de Junta Extraordinaria. Ese segundo acuerdo de Junta Extraordinaria era el que hablaba de esta creación de una fundación para traspasar la cartera riesgosa, así es como se llamaba. La razón por la cual nosotros rechazamos como Departamento de Cooperativa son tres. El comprador no tenía existencia legal al momento de la Junta General de Socios y no hubo manifestación de voluntad de la cesionaria en comprar la cartera, porque claramente no existía, por tanto no sabíamos si teníamos un comprador. Hubo incumplimiento en cuanto a la determinación del plazo y forma de la venta de la cartera. Y tercero, hubo discrepancias con la tasación de la cartera a transferir. Esas son las razones por las cuales se rechaza el acuerdo extraordinario de la Junta. Todo lo demás pudiesen ser aprehensiones personales o lo que uno quisiera decir respecto de lo que le parecía la idea que planteaban. Pero la formalidad de por qué se rechaza son estos tres motivos. Por último, me gustaría mencionar que el timing de la transacción o el timing de la reorganización, nosotros no podríamos hoy día decirles con certeza cuál va a ser, toda vez que todavía quedan pasos que deben concretarse. Si bien la transacción ya fue un borrador aprobado en el Consejo de Defensa del Estado con sus consejeros en pleno, tuvo algunas cosas que había que precisar, por tanto está en proceso de ratificación. Depende hoy del Consejo de Defensa del Estado que nos permita a nosotros ya comenzar la firma y posteriormente entregar a la magistrado. De todas formas, como información preliminar, esto se condice en la totalidad de los puntos que le hemos mencionado, que son nuestros mínimos y que, por cierto, son las razones por las cuales presentamos las medidas precautorias en una primera instancia y la disolución en una segunda instancia. Nosotros no es que, y en esto respondo una de las preguntas de usted, presidente, no es que la cooperativa queda libre de toda responsabilidad. El Ministerio Público tiene que hacer lo que le corresponde. Eso es otra causal, no tiene nada que ver con este juicio. Y por cierto, una vez que se reconozca el deterioro patrimonial y una vez que la Junta General de Socios determine, por ejemplo, que la reorganización es un buen camino, y en este sentido voy a hablar a título personal, yo creo que esta transacción es importante de hacer porque la liquidación no deja en mejor pie a los ahorrantes para su recuperabilidad de los ahorros. La reorganización pudiese ser una herramienta que los deje en mejor pie, y por ende es que nosotros nunca nos hemos... de alguna manera nunca hemos estado en contra de que eso se haga, solo que creemos que debe hacerse con la información sobre la mesa. ¿Por qué? Porque nosotros como Departamento de Cooperativa, si bien vamos a seguir con nuestras capacidades de fiscalización en torno a lo societario y lo contable de la cooperativa, al momento en que se vaya a concurso de reorganización, ya pasa a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y ahí comienza otro proceso, donde se hará una junta de acreedores, donde van a tener que tomar ellos definiciones que no tienen que ver con las definiciones que tomen los socios de la cooperativa. Entonces, claro, nosotros vamos a acompañar el proceso en todo lo que corresponda a la cooperativa en sí, pero una vez que se vaya a concurso de reorganización, van a ser los acreedores quienes tomen el liderazgo del proceso junto con la cooperativa como dueños. Entonces, nosotros no podemos dar ese timing porque va a pasar a otro estamento, a otra institución finalmente que va a apoyar, acompañar y liderar ese proceso. Muchas gracias. No sé si quedó alguna duda. A mí me quedó una.
si se ratifica esta transacción, significa que ya no hay más recurso judicial, no el del Ministerio Público, sino que en los actuales, claro, la disolución forzada se termina, digamos. Esa es la primera. Y la segunda, que se viene una cuestión más subjetiva, ¿cuáles creen ustedes que ha sido el beneficio final para los propios ahorrantes con lo obrado? Porque de sus palabras, Natalia, yo desprendo cuando dice que la liquidación no deja el mejor pie a los ahorrantes, algo que al parecer compartimos todos, pero la primera acción de parte de la subsecretaría es la disolución forzada, más las medidas precautorias. Entonces parece que hay cierta contradicción entre decir que la liquidación no es lo mejor, pero al mismo tiempo abogar por la misma. Diputado Silver. Si es que efectivamente, para que nos aclare la subsecretaria o la señora Natalia, si es que hubo advertencias previas desde el año 2013 respecto a lo que es la salida del señor Mario Radrigán en particular, respecto a que se hubiese denunciado efectivamente la falta de fiscalización de algunas cooperativas y en particular también se mencionaba efectivamente a Financop. ¿Y cuál fue el curso de acción a partir justamente de los años 2014 en adelante, cuando ya no estaba el señor Radrigán? A modo de corrección de los tiempos, don Mario Radrigán entró el 2014, recién, y trabaja hasta principios del 2016. Entonces... No, me refiero a que su informe fue justamente a propósito de su salida. Se explicó que su salida fue por la falta de servicio de este funcionario. Yo tampoco estoy... Bueno, hubo alertas previas respecto a la situación de algunas cooperativas en lo que se refiere a su falta de fiscalización. Esa es mi pregunta. Y que, ya sea a causa de la salida del señor Mario Radrigán o en el ejercicio de sus funciones, estas alertas hubiesen existido. Y que eso constara efectivamente en informe o oficio que a la sazón están a disposición del Departamento de Cooperativas. Por su intermedio, señor presidente, la verdad es que yo solo puedo responder sobre las certezas. Y la certeza que tengo sobre este tema en particular que pregunta el diputado Silver es la siguiente. Cuando la presidenta me nombra subsecretaria de Economía el 1 de febrero del año 2016 y posteriormente tengo mi primera reunión con mi ministro del periodo, Luis Felipe Céspedes, una de las cosas que me hace hincapié es que me pide que robustezcamos el área de fiscalización porque es algo que hay que hacer más eficiente. Una de las cosas que él me mandata cuando ocurre mi nombramiento. Y por ello es que evaluando el desempeño del señor Radrigán, se define poner otro jefe de división que pueda cumplir de mejor manera el rol de fiscalización. Ahora, respecto de mi evaluación como jefa en el fondo directa, solo puedo señalar que durante su periodo hubo más trabajo en el área de fomento y de promoción del modelo cooperativo versus la fiscalización. Esto no significa que no se haya hecho, significa que a nuestro juicio y en virtud de lo que me solicitaba el ministro Céspedes, tenía que ser más el número de fiscalizaciones y más acuciosa. Y me gustaría responder también la pregunta del diputado Belolio que tiene que ver con lo siguiente. Volver a insistir en que el único mecanismo, o sea, los tres mecanismos, pero el que utilizamos, que es la disolución forzada, usted puede decir, claro, ¿por qué si hoy día están abiertos a la reorganización no partimos, digamos, con... Y es un tema de procedimiento y es un tema además de fondo que tiene que ver con lo siguiente. Si el magistrado hubiese aceptado la reorganización de parte de la cooperativa, la que presentó y posteriormente se rechaza, en esa junta de acreedores
hubiesen habido algunos con información y otros con no información. Me imagino, por ejemplo, a las personas que usted se refería, diputado, a los profesores, a las personas de la tercera edad, que no se informan por el diario oficial, que no se informan por esos medios de comunicación, quizás no hubiesen sabido nunca que había una junta de acreedores donde ellos tenían que ir a defender sus intereses. De tal manera que todo este proceso, a mi juicio, y puedo estar equivocada, pero tenemos la convicción institucional y en este caso personal de que todo este proceso más largo y más difícil ha significado que hoy día, si es que la Junta General de Socios determina que la reorganización es el mejor camino, ese profesor y esa señora de la tercera edad va a saber en qué proceso está, dónde se va a hacer esa junta y dónde tiene que ir y con quién tiene que hablar respecto de su plata. Y eso es lo que nosotros tenemos que, insisto, que desde un principio fue el corazón de lo que teníamos que resguardar. Por una parte, los socios, los dueños de la cooperativa, pero también los socios no ahorrantes, que son aquellos personas más vulnerables, con menos posibilidad de información y con más indefensión frente a este también lenguaje que es hostil y complejo. Sí, permítame solamente poder extender 15 minutos más la sesión para que más después pueda presentar. Sí. ¿Ya? Respecto, uno de los puntos que se mencionó anteriormente y me olvidé de responder, tenía que ver con cómo ahora se iba a aprobar una reorganización si antes se rechazó. Bueno, una de las razones que se esgrimieron para el rechazo en aquel tribunal fue que habían estados financieros rechazados y habían un estado financiero auditado por una empresa externa. Por tanto, el que estaba auditado no declaraba insolvencia y el que estaba rechazado no existía como tal. Por tanto, era muy difícil que un tribunal pudiese declarar la reorganización con tan poca información. Por eso es que está hoy día en la causa de queja en la Corte de Apelación. Eso como primer punto. Y segundo, respondiendo a su pregunta, presidente, la transacción determina que el juicio de disolución forzada termina solo exactamente, se termina salvo que se incumpla alguno de los acuerdos de la transacción. Y en esto debo decir que el Consejo de Defensa del Estado ha sido muy minucioso en que coloquialmente se dice que esté redondito el acuerdo, o sea, que no haya ningún punto que pudiese establecer que algún abogado o algún asesor o alguien pudiese decir mejor me agarro de esto y me voy por un lado. No, ha sido un proceso lento, ha sido un proceso muy minucioso en términos de que la transacción aborde cada uno de los puntos, pero además esté condicionado a que se cumpla. Muy bien. Tenemos todavía la presentación de uno de los afectados. Señor presidente. Sí. ¿Solo un oficio? Sí. Pidamos el oficio. Sí, no. Yo quiero solicitar efectivamente por su intermedio oficio para nosotros tener convicción respecto de la situación del año 2013 respecto de FINACOP, respecto de si hubiesen indicios o hallazgos respecto de que se hubiesen detectado problemas respecto de sus provisiones. Y que obviamente los conozcamos como comisión. Y eso creo que sería bueno conocerlos para luego hacer la dilación del rol del señor Radrigal, luego hacer la continuidad de aspecto que era la señora Becerra, no sé, desconozco efectivamente la continuidad funcionaria de la cadena de responsabilidad, pero quiero conocer los oficios que lleguen a esta comisión. Perfecto. ¿Se acuerda entonces por los señores diputados? Bien. Solo quisiera agregar que la presentación está hoy día, no sé cómo se llama la señora que los tiene, ¿ya? La señora Luz tiene la presentación y ahí está el detalle de cada una de las presentaciones desde el año 2013 hasta el año 2018. Así es que no hay ninguna dificultad en ello, pero es algo que ya se les entregó además. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al señor ministro, subsecretaria? Para que podamos... nos faltan 12 minutos para que pueda presentar don Patricio. Señor presidente, quiero dar las gracias a los señores y honorables diputados que nos acompañan,
Desgraciadamente me voy a tener que abstener de hacer esta presentación debido a los 15 minutos. Yo pensaba que disponía de más tiempo para poder hacerla, y aprovechando que estaban acá todos los representantes oficiales del Ministerio de Economía, haberlo hecho directamente frente a ellos, porque, como usted podrá pensar, la posición de los ahorrantes acá no es venir a cuestionar a la cooperativa, porque no es el tema central de esta comisión. Como yo lo tengo entendido, esta comisión tiene por tarea evaluar el comportamiento que le ha correspondido a la autoridad fiscalizadora, que es el Ministerio de Economía a través del Departamento de Cooperativa. Por lo tanto, mi presentación se iba a centrar básicamente en eso, pero desde un punto de vista humano, como usted lo mencionó, señor diputado, porque acá hemos hablado solamente de cifras, hemos hablado de circunstancias, hemos hablado de hechos, pero hemos hablado muy poco de qué ha significado esto para los ahorrantes. Para mí sí hubiera sido ideal el poder exponer mis ideas, que eran muy personales respecto a esta situación, sobre todo teniendo al ministro y a los demás miembros del ministerio acá, porque creo que indudablemente la responsabilidad que a ellos les cabe es definitivamente indudable. Cualquiera sean las excusas que puedan dar respecto al comportamiento que han tenido, a las limitaciones que tienen en su trabajo, los problemas que enfrentaron para poder realizar su actividad fiscalizadora, para nosotros son meras excusas. Nosotros creemos que hay cosas mucho más de fondo que no se han considerado en todo este proceso, que los ahorrantes no han sido valorados realmente en su sentir y en el daño que se ha causado. A mí me place de que ustedes estén preocupados de cuáles son las soluciones en el futuro. Desgraciadamente el daño se hizo ya en el pasado. Es bueno que veamos cómo poder solucionarlo. Todos hablan de la reorganización como la gran panacea. Incluso los propios miembros del Departamento de Cooperativa creen que esa es la solución, y la gente del departamento de la cooperativa Financop también. Mi pregunta es, ¿esto solamente es juicio de valor? ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde está la información financiera que va a respaldar, asegurar que esa va a ser realmente la solución final al gran problema que le han creado a los 2.198 ahorrantes y a casi sus 10.000 familiares en estos 4 meses y medio? Yo creo que hay que ser responsable. Yo me temo que aquí se está tratando de buscar una salida fácil para tratar de eludir las verdaderas responsabilidades que tiene la autoridad fiscalizadora. Por eso yo, lo único que le habría pedido, que en vez de darme 10 minutos, me hubieran dado 25 o 30 minutos. Y no tengo ningún problema de volver a la próxima sesión si ustedes tienen la paciencia para escucharme. Pero es el sentir de los ahorrantes que hasta el momento no han tenido la oportunidad de hacerlo. Esta era la primera oportunidad que teníamos de estar cara a cara con el ministro, que no ha tenido la oportunidad ningún ahorrante de hacerlo, a pesar de que lo han pedido en innumerables ocasiones. Y yo me agradecía la opción de poder estar con él y con los demás miembros del Departamento de Cooperativa para exponer estas ideas como lo siento yo, con mucho respeto. Pero es el sentir, yo creo, que de la mayoría de nosotros, que nos han descuidado. Y en alguna forma, este iba a ser el foro, el instante en que podíamos decir lo que pensamos, con errores, con omisiones, pero con convicción. Don Patricio, si le parece, entonces podemos invitarlo el día miércoles 10 para que usted pueda también concurrir y tener los minutos necesarios para hacer su exposición, y pedirle también de manera oficial al Ejecutivo que pueda enviar una persona, la subsecretaria, para que pueda estar presente aquí también, para que pueda escuchar la presentación de don Patricio. Sí, por supuesto. Hemos escuchado a varios afectados, pero me parece... que acá han estado anteriormente. Sí. Don Arturo Castillo y don Juan Subercasó. Que está aquí detrás mío. Y don Juan Subercasó también. Y don Juan Subercasó. Así es. Ellos han expuesto muchos hechos, muchas fechas, muchas circunstancias, ¿verdad? Yo no voy a cansarlo de nuevo con cuadros, con cifras, con lo demás, sino con lo que nosotros realmente pensamos de lo que ha ocurrido y las faltas que creemos que ha cometido el Ministerio a través del Departamento de Cooperativa. Bueno, quedamos en eso entonces, don Patricio. Lo vamos a invitar nuevamente entonces para que pueda venir el próximo miércoles 10 acá, que pueda hacer su presentación, y pedirle entonces al Ejecutivo que nos pueda acompañar también en la próxima sesión. Presidente, perdón, por su intermedio solo señalar que nosotros también, y si a usted le parece, en el intertanto de este miércoles al otro, nosotros nos hemos reunido con muchos ahorrantes, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo con usted, pero
tanto la jefa del departamento como yo hemos de verdad recibido todas las audiencias que nos han solicitado, de tal manera que si usted, sin perjuicio de que venga el miércoles, por cierto, quisiese conocer con más detalle el trabajo que hemos hecho, no para que se haga una opinión mejor de nuestro trabajo, sino para que ahondemos en aquellos puntos que a usted le preocupan, por favor, desde ya le dejo extendida la invitación para que nos coordinemos y nos reunamos. Igualmente, presidente, si se requiere nuestra presencia acá el próximo miércoles, aquí estaremos. Eso esperamos. Muy bien. Gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta.